cerebro tiene una función muy importante en cuanto al aborto. ¿Por qué es importante el cerebro? Porque está relacionado a la lingüística. Bueno, y usted dirá, pero existe la forma de que el individuo pueda transmitírsele la lingüística desde el momento de la concepción. Pues ese es el tema que estamos trabajando. Sí, porque los dibujos aparecen que usted tiene una conexión con su origen y precisamente de eso es que estamos hablando, con su origen en el pensamiento, con su origen en lo lingüístico y con su origen en todos los hechos que vivió usted en el tiempo de su concepción. Entonces, realmente es por eso que es un tema neurolingüístico. Además, estamos explicando a través de este tema la conexión que existe en que se capte o no un estímulo en el tiempo-espacio que es de la concepción humana. Y esa es la discusión más importante que deberíamos de tener en cuenta para hablar del aborto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas formas de, de realizar nuestra evolución muy diferente a lo de los seres vivos, cualquiera. Esa es una de las discusiones más importantes que se tienen del aborto, y es que si el individuo siente o no siente en el momento de la concepción o alrededor de la concepción. Y realmente se han confundido muchas personas porque primero las células todas reaccionan ante su medio ambiente. Y si somos solo células en el momento de la concepción, mejor dicho, dos células unidas, si somos solo células en el momento de la concepción, es muy probable que usted no sienta ninguna reacción porque es muy leve, pero eso no quiere decir que se pueda sentir usted con su madre en este caso, o con su padre, o incluso con sus abuelos que están por ahí, porque los abuelos tienen mucha influencia sobre todo lo que es el tema de la concepción de un individuo. Los abuelos, el padre y la madre. Entonces, lo más importante de esto es que estamos hablando en relación a que aparezca o no un pensamiento o un tipo de pensamiento. Y de eso es que yo tengo mi presentación que he estado leyendo aquí y vamos a continuar leyendo. Dijimos que si hablamos de células, estamos hablando muy diferente a un tema que tiene que ver con pensamiento y que en la ciencia eso está muy dividido. Desde la ciencia son dimensiones totalmente diferentes desde el inicio individual frente al pensamiento, que es una construcción social. Ahí es que aparecen las contradicciones más fuertes del ser humano, porque las presentaciones bien elaboradas aparecen como una construcción social del pensamiento, pero sin embargo, lo que estamos tratando de ver es cómo un individuo, desde el tiempo que es celular, guarda informaciones que la convierte en lo que es una construcción social más tarde o con el tiempo. Los debates sobre el aborto se convierten en falacias cuando no pueden ubicar las dimensiones del desarrollo del ser humano en etapa evolutiva del individuo. Por lo menos las etapas evolutivas del cerebro que desarrolló McLean. McLean es un científico muy grande, conocido y muy reconocido, incluso él creo que ganó un premio Nobel porque él clasificó la evolución del cerebro y dijo, el cerebro humano tiene, diríamos, como tres plantas de evolución. Lo que sería un edificio, las plantas, así mismo sería el tipo de explicación que dio McLean. Mis libros yo lo tengo porque presenta con claridad que nuestro cerebro evoluciona desde un cerebro humano
pero con otras características. Ese es el tema principal que tenemos que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla nuestro cerebro con características diferentes al de los animales, pero con una evolución igual? Entonces, el primero que habló fue MacLean. El primero que habló de evolución individual eh, fue, fue en psicología, Stanley Hall. Ustedes lo pueden buscar en los estudios de psicología. En psicología, además, los autores que creen en el desarrollo evolutivo explican todo el desarrollo humano partiendo de las etapas. O sea que hay una evolución, ya sea física, ya sea cognitiva, ya sea emocional, se explican por etapas. Bueno, los debates se convierten en ilógicos si desconocemos de dónde surge un pensamiento ilógico. O sea, si nosotros no sabemos de dónde viene un pensamiento, el debate se convierte en ilógico, y por eso es que lamentablemente los debates que han habido se han convertido en una competencia individual antes que una formación científica de la expectativa que tenemos, de lo que estamos esperando como una explicación de lo que es el aborto. Entonces, si no sabemos de dónde viene un pensamiento ilógico en el individuo, no tenemos una forma que nos avale para explicar por qué existe el aborto. Que no es una explicación simple, biológica, ni darwiniana. Es que acarrea el origen del pensamiento desde lo individual hacia lo social, o el pensamiento inverso. Bueno, ¿qué es un pensamiento inverso? Un pensamiento inverso en este sentido es que si estamos en las competencias sociales, ir hacia lo que es individual es inverso. Igual, el tema del aborto es individual en el sentido de que un individuo, o diríamos una mujer o un hombre, desea un aborto o hace o realiza o promueve un aborto. Bueno, pero eso es un individuo que hace esa actividad. Pero de ahí a pasar a ser lo social, nosotros lo tenemos que ver como un proceso inverso, y si queremos comprenderlo, claro. Si no, entonces está pasando lo que ha pasado, que estamos divididos y completamente incomprensibles. Entonces, en ese sentido, el origen del pensamiento, desde lo social a lo individual, no puede tener igualdad de condiciones de comprensión si no podemos explicar las características de las dimensiones anteriores, o sea, anteriores al desarrollo. Si no conocemos las características de las dimensiones del desarrollo anterior, o sea, la etapa de la concepción, el embarazo, si no tenemos un buen concepto sobre eso, tampoco podemos dar un concepto social de lo que es el aborto, ni la concepción. Entonces, podemos explicar las características de las dimensiones anteriores a un pensamiento originado desde lo biológico individual a lo social. Desde una perspectiva darwiniana, el aborto es ilógico. ¿Por qué? Porque esta teoría es sobre la preservación de la vida. Adaptarse al medio ambiente es parte de la selección natural. La vida y la muerte es un ciclo en los seres vivos. En ese sentido, distinguimos la evolución darwiniana de una evolución humana. Es en la biología humana que la muerte puede ser un ciclo o una percepción. Es una imagen. O sea, es el ser humano que elabora un tipo de muerte. Es en el ser humano que se crea el pensamiento de muerte. Pero naturalmente nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y punto. Y si no nos reproducimos o como quiera morimos. Pero en el ser humano esa es la diferencia fundamental. La emoción de un sentimiento de muerte propia, eso es del ser humano, eso no es del perro. Eso no es
de otro ser vivo. La percepción de la muerte, de deseo de muerte del otro, o deseo o un pensamiento individual, es un pensamiento individual y lógico. Esta percepción o imagen se puede ver con exactitud en los dibujos y pinturas, por eso es que yo estoy hablando. Y por eso es que lo estoy describiendo, porque lo he encontrado, lo he podido ver ahí. Estos son aportes que nos dan los estudios realizados en la interpretación psicológica de los dibujos. El origen del pensamiento es una dimensión ecológica, en el sentido de que afecta todas las áreas del pensamiento y de lo social. Para comprender científicamente el aborto, propongo un razonamiento al modelo de... Él describió que existen diferentes ambientes y que para estudiar el efecto de una conducta y el efecto de un estímulo y una respuesta en el ser humano, hay que estudiarlo dentro de su ambiente. Por ejemplo, un grupo de estudiosos de la Universidad de Murcia, ellos dicen que es un marco teórico que defiende una visión integral, sistémica y naturalística del desarrollo psicológico, entendido como un proceso que responde a la influencia de factores ligados al ambiente o entorno ecológico en el que dicho desarrollo tiene lugar. Eso está en los Anales de la Psicología del 2002, volumen 18, 1 de junio. Bueno, entonces, en ese caso planteamos que al hablar del aborto sea desde las etapas evolutivas actual de la humanidad, que se observe el aborto en el estado en que existen las condiciones de la vida o de la muerte, en su ambiente de desarrollo, con las características que le competen a este ambiente, o sea, con las características que existen en ese ambiente, en el vientre materno, que no sea el pensamiento social solamente, que defina lo que es aborto o nacimiento, sino las características del ambiente que existen en este desarrollo evolutivo. La etapa evolutiva humana nos permite disuadir temas humanos que en otras épocas se consideraban metafísicos. Como ustedes comprenderán, hablar hace siglo, pero por lo menos un siglo, eso era metafísico, hablar de la vida humana o de cuándo se inicia, incluso de hablar de la unión celular. Eso era algo muy... pero con los modernos aparatos que existen en la actualidad, nosotros podemos llegar a conclusiones muy diferentes a lo que se llegó en ese tiempo. Ya nosotros sabemos que hay en la actualidad esos temas que eran metafísicos, lo hemos dejado a un lado y se han convertido en temas que ya los positivistas de la ciencia no pueden refutar. Por lo tanto, lo que era metafísico en aquel tiempo, ahora se puede ver como algo físico, como algo químico. Y eso es lo que sucede con por ejemplo, si trabajamos en las tres causales. Si apoyamos las tres causales, se contradice todas las razones médicas y legales que existen. ¿Por qué? Porque es que estamos estudiando ese tema. Precisamente estamos estudiando ese tema. Al observar el aborto desde su propio ambiente, desde los estímulos respuestas que lo originan, el aborto puede ser observado como un desprecio a lo más simple humano. O sea que estamos haciendo un desprecio a todo lo que guarda el ser humano.